Muchas gracias y muy amable por la presentación de este evento. Bueno, por mi parte voy a tratar de ser sintético y puntual. Agradezco a todos los participantes su asistencia y espero compartir algunas ideas que nos permitan ubicar al Paraguay en el contexto de los cambios en la economía internacional, así como también los efectos de las transformaciones geopolíticas, tanto en el continente como en nuestro país. Si me permiten, voy a colocar unas diapositivas que van a acompañar mi presentación. Tengo entendido que para compartir la pantalla tengo que ir acá. Ok. Hola, ¿me están viendo ahí? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto, sale. Excelente. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, voy a hablar en 4 partes, una pequeña introducción y luego para insertarnos en las transformaciones geopolíticas, qué implican estas transformaciones, luego los desafíos que se presentan a nivel global, pero también a nivel regional y a nivel Paraguay, para llegar a algunas conclusiones. Estas conclusiones, por supuesto, son parciales a la espera de un diálogo más fructífero con todos los participantes. ¿Qué está aconteciendo? Nosotros a veces pensamos que América Latina tiene un gran potencial y que ese enorme potencial es lo que nos garantiza que vamos a tener un futuro brillante, un futuro magnífico y por lo tanto no hay nada que nos pueda impedir el de tener una de las regiones más prósperas del mundo. Sin embargo, esto no está aconteciendo. Y por eso utilizo precisamente la frase de un artículo reciente que escribieron Andrés Malabut y Eduardo Actis, 2 argentinos que trabajan en relaciones internacionales, donde dicen: romantizar el potencial de América Latina es la mejor receta para que nos cocinen. Es un poco para poder entender de qué se trata esta situación tan compleja que es el potencial de América Latina y el comercio internacional. Por eso tenemos que ver cuál es el contexto. El contexto del año 2020 es un contexto evidentemente sorprendente y incierto para todos. Pero hay algunas cosas sobre las cuales sí tenemos datos bien concretos y podemos identificarlos como, primero, un crecimiento económico negativo que viene acumulándose desde el año 2015 hasta ahora y que fue agudizado con las decisiones y las políticas públicas adoptadas en materia de salubridad para contener el COVID-19. También las transformaciones sociales en las cuales América Latina y Paraguay estaba inserto, están estancadas hace 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos de superación de la pobreza, de inversión en infraestructura, de desarrollo de nuevos ámbitos de comercio internacional no han crecido, es decir, se han estancado. Otro elemento es que los sistemas democráticos, que han sido un poco el largo proceso de democratización y de estabilización de los estados en América Latina, e incluyendo el Paraguay, están paralizados o en retroceso. En este caso, decimos en retroceso porque la mayoría de los países de América Latina enfrentan situaciones de conflicto muy, muy grandes. La otra es las reformas del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Las reformas del Estado que procuraban dotar a las instituciones de mayor fortaleza, de mejor tecnología, a mejorar los sistemas de gestión, así como también mejorar la calidad de la burocracia, están paralizados hace bastante tiempo como efecto de la crisis económica y la disminución de los ingresos en la mayoría de los países. Hay otro elemento que no debemos olvidar, que es la integración regional. Esa integración regional, que justamente me quiero referir aquí al mapita que estamos viendo,
¿verdad? Este mapita es la cantidad de organismos internacionales de integración regional que se han desarrollado en América Latina. Y ahí tenemos numerosas iniciativas que están inconclusas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas iniciativas comenzaron con buenas perspectivas, muchas ilusiones, y transcurrido 20 años o 30 años, en algunos casos, los resultados son cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque el comercio internacional se ha dinamizado en una dimensión tal que las instituciones mismas que fueron creadas quedaron de alguna manera relegadas frente a la transformación del comercio internacional. Otra característica de América Latina y que también hace nuestro país es que tenemos un crecimiento de las zonas urbanas. Este crecimiento de las zonas urbanas ha significado una transformación de los sistemas económicos de nuestros países. Si nosotros observamos un poco la realidad geográfica y económica del Paraguay, nos vamos a encontrar que hoy en día no solamente tenemos grandes ciudades como Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Caaguazú, Coronel Oviedo, sino que también tenemos grandes conglomerados urbanos como es toda la región del Departamento Central. Y entonces uno, cuando comienza a observar el desarrollo económico, comercial, financiero en el Paraguay y hace un mapa de ello, no puede dejar de obviar ciudades como Fernando de la Mora, San Lorenzo, Limpio, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, pero al mismo tiempo uno puede encontrar eso en Hernandarias, Presidente Franco, Ciudad del Este, que tienen como una dimensión extracomunitaria, es decir, que van más allá de los municipios. Y ahí entonces vemos que el crecimiento de las zonas urbanas es veloz y es intenso. El otro elemento que hace al contexto de América Latina es que en los últimos 15 años, luego en el proceso del boom económico que comenzó alrededor del año 2006-2007, las economías en América Latina se han concentrado en la producción y exportación de materia prima. Es decir, han disminuido su nivel de industrialización. Y esto ha significado, de alguna manera, cambiar la matriz productiva. En el caso paraguayo, la situación, digamos, es diferente. Nosotros hemos apostado a través de todos los gobiernos y las políticas públicas siempre potenciar la producción de materias primas, con una dificultad que es una alta concentración en pocos productos. Y ahí vemos que la producción de soja, por ejemplo, es relevante, la producción de carne es determinante en la composición de nuestras exportaciones. Lo mismo ha acontecido en países como Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Colombia, quienes han reincidido en su rol de productores de materia prima, especialmente de agrícola, ganadera y minera, donde se incorpora el petróleo, ¿verdad? Por lo tanto, los desafíos que nos encontramos en el presente es la disminución del comercio internacional y la modificación de los sistemas de trabajo, así como el incremento de la pobreza, la sostenida de desigualdad y la inestabilidad política asociada a la violencia y la ilegalidad. Entonces, considerando estos desafíos y este contexto, nosotros vemos que el dinamismo del comercio mundial se viene reduciendo significativamente desde el año 2012. Por lo tanto, la caída del comercio internacional en este último año, del 2020, solamente es un aditivo a lo que ya venía aconteciendo 8 años atrás. La segunda es que la globalización de la economía mundial no se retrae aún, pero ya no mantiene su dinamismo anterior. Es decir, hay un periodo de la globalización que incentiva el comercio internacional, promueve el comercio no solamente bilateral, sino multilateral, y
esa tiene aproximadamente de los años 90, fines de los años 90, toda la década del 2000 hasta llegar al 2012, tiene una amplia expansión. Y es así como nosotros observamos en el mercado nacional el crecimiento de los productos chinos, por ejemplo. Pero no solamente productos chinos, también productos de Malasia, de Indonesia, de Corea del Sur. Es decir, industrias que no formaban, la India, por ejemplo, que no formaban parte de nuestro menú diario, digamos. Por lo tanto, la globalización de la economía mundial no disminuye, pero no tiene el mismo dinamismo anterior. Y en tercer lugar, hay un elemento que es la victoria de Trump en las elecciones anteriores. Cambió el círculo de una globalización ya ralentizada, ya disminuida, sin dinamismo, a un incremento del comercio bilateral o un incremento del proteccionismo de las industrias nacionales y generó una situación de gran imprevisibilidad en su disputa con China, particularmente en lo que hace a los desarrollos tecnológicos de comunicación. Pero no solamente a la imprevisibilidad de su relación con China, también Estados Unidos generó una gran imprevisibilidad en su relación con Europa, que obligó a revisar los acuerdos que tenían en materia automotriz, por ejemplo, o que obligó a establecer algunos aranceles para productos manufacturados, y que también echó por tierra una iniciativa que se había desarrollado con Obama, que era un acuerdo de libre comercio transatlántico entre Europa y Estados Unidos. Y finalmente, lo más complejo de todo fue el apoyo que dio Trump al proceso de separación de Gran Bretaña de la Unión Europea. Es decir, el apoyo que dio Trump al Brexit fue determinante para cambiar esta relación tan fuerte que había entre Europa y Estados Unidos. Entonces, podemos observar que los desafíos que se enfrentan en la actualidad son muy complejos, son muy amplios y que no dependen exclusivamente de nuestro potencial ni tampoco dependen de nuestra voluntad. Por lo tanto, países como Paraguay tienen que considerar que su inserción en el comercio internacional tienen que estar articulados digamos, en la corriente en la cual existe hoy. Veamos un poco. ¿Qué está pasando también en materia de previsiones? Yo quiero hacer una referencia a la previsión del año 2019. En el año 2019, los organismos internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial, nos presentó una economía mundial que experimentaría un ligero repunte. Y entonces decían, en el año 2019, miren señores, en el año 2020 la economía mundial va a experimentar un ligero repunte si todo va bien. El crecimiento de los mercados emergentes, India, Sudáfrica, Turquía, Brasil, México, que son los mercados emergentes, y las economías en desarrollo, como Corea, como Malasia, Indonesia, Filipinas, en Asia, ¿verdad? Vietnam, también en algunos países como Colombia, en América Latina, Perú, van a acelerar el crecimiento en el 2020 porque estas van a superar la recesión. Y el otro elemento que manejaba el Banco Mundial es que el aumento de la deuda y la desaceleración del crecimiento de la productividad generaban algunos desafíos, pero que no eran determinantes. Y entonces veíamos que la economía se iba a mantener relativamente estable entre el 2019 y el 2022. Que ya habíamos llegado a un nivel de caída que era difícil continuar porque la previsión era crecer de ahí en adelante. Tal es así que nosotros el año pasado, como Paraguay, teníamos una previsión de crecimiento del 4%, ¿verdad? Que después fue ajustado a mitad del año 2019 al 3%, ya como una previsión, digamos, un poco menos optimista. Sin embargo, en el primer trimestre del año 2020, todas esas previsiones se vinieron abajo. Y es así que en el primer trimestre de este año,
el Fondo Monetario Internacional, dicen, señores, su informe oficial dice, señores, el comercio mundial sufrirá una profunda contracción de aproximadamente menos 11,9%. Es decir, el mundo en general va a disminuir el comercio mundial en casi 12%. Esto parece ser una cosa catastrófica, pero hay que recordar que en el año 2018 y 2019 el comercio mundial también se redujo, se tuvo una contracción casi del 4%. Por lo tanto, la previsión del 11% es mucha, del 11,9% es mucha, pero ya venía con un antecedente importante en los años anteriores. El otro elemento, que es otro de los resultados de este informe, es que más del 90% de las economías de los mercados emergentes y en desarrollo van a registrar un ingreso per cápita negativo en el 2020. Y aquí vemos cómo en el mundo se va a tener en el año 2020 en general una reducción del ingreso per cápita del 4,9%. Que en el caso de Estados Unidos llegaría al 8%, que en la zona euro llegaría al 10,2%, que en el caso de Medio Oriente y Asia Central disminuiría 4,7%. En el caso de Asia emergente y en desarrollo, donde está China sin duda, es el menos 0,8%. En el caso de África subsahariana sería menos 3,2%. Y en el caso de América Latina y el Caribe, donde estamos nosotros, menos 9,4%. Es decir, en este contexto de ingreso per cápita negativo generalizado, América Latina ocupa el segundo lugar en esta caída. Primero la zona euro y segundo América Latina y el Caribe. Por lo tanto, las previsiones en nuestro país no pueden estar tan alejadas de esta media, que será del 9,4% según el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, la disminución registrada en el segundo trimestre, es decir, en el mes de junio de este año, es equivalente a la pérdida de 300 millones de empleo a tiempo completo. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener en el año 2020 300 millones de empleos plenos menos. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que la gente va a trabajar probablemente horas, va a trabajar por un producto, va a trabajar por por una changa, como decimos nosotros en Paraguay, pero lo que en síntesis a nivel global se están perdiendo 300 millones de empleo a tiempo completo. Eso es una enorme disminución que va a tener un efecto significativo en el consumo, porque son personas que pierden ingresos reales y que disminuyen su nivel de ingresos no solamente, sino también su capacidad de compra. Siguiendo, vamos a ver que el crecimiento del PIB en el año 2019, la previsión era que si bien se había afectado por el mal desempeño de exportaciones y un incremento de la deuda y tensiones geopolíticas, esta disminución no iba a superar el 1%. La previsión original era que no iba a superar el 1%. Y en el caso del Fondo Monetario, en el caso del año 2020, la revista Plus de Paraguay hace una presentación de lo que la CEPAL, el Organismo de Naciones Unidas para América Latina, prevé como caída del PIB y el aumento del desempleo, ¿verdad? Entonces dicen, señores, la región enfrenta la pandemia en un momento de enorme debilidad en su economía y de gran vulnerabilidad macroeconómica. Por lo tanto, va a tener como un antecedente un crecimiento del 0,1% el año pasado. Y por lo tanto, el desarrollo de nuestro PIB en América Latina probablemente va a ser muy bajo. Y al mismo tiempo, el desempleo generaría 30 millones de pobres. Bueno, esa es la, previsión de la CEPAL.
como verán ustedes, ninguna de estas instituciones, sean el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Riesgos del Banco Bilbao Vizcaya, que es una corporación multinacional muy grande, o la misma CEPAL, establecen, digamos, previsiones de lo que va a acontecer en el crecimiento, en el empleo, en el desenvolvimiento de la economía, pero en realidad todos están sometidos a la incertidumbre de lo que puede pasar. Por ejemplo, tomo como elemento el desarrollo de la segunda ola de contagios que se está desarrollando en este momento muy fuertemente en Europa. Volviendo un poco a nuestra presentación, vamos a ver un poquitito cómo está el Mercosur y Paraguay en el contexto de la pandemia. Según la CEPAL, América Latina va a caer en un 5% en su Producto Interno Bruto en el periodo del año 2020. Es decir, la tasa de variación va a ser de 5,3% para toda América Latina. Y en esto se prevé que el que tenga mayor caída sea Venezuela, seguida de Argentina. Y Paraguay se ubica en este contexto en el menor de todos ellos. Veamos muy bien, tengo entendido que el Banco Central ajustó nuevamente la previsión del PIB para el próximo año, pero hay que ver el desenvolvimiento del comercio internacional, que aún no cerraron sus cuentas y que solamente vamos a poder ver a fin de año, ¿verdad? Por lo tanto, este 1,5 puede ser menos, pero también podría ser más, producto de la gran incertidumbre que existe en el contexto internacional. Ahora veamos cuáles son las variaciones del PIB en el caso de América Latina y en el caso de Paraguay, ¿verdad? En el caso de Paraguay, la publicación del diario ABC, precisamente hace un par de días, relata lo que el Banco Central establece como una proyección, ¿verdad? Y dice, miren señores, la proyección del Fondo Monetario Internacional es que vamos a caer menos 4%, el Banco Mundial menos 3,2%, el Itaú, a través de su agencia de estudios, nos indica el 2%, así como el Banco BASA y Dende, que es una entidad de estudios, en tanto que el Banco Central ubica como CEPAL en su publicación del mes de junio en 1,5% de caída, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál de estos sectores va a ser el que más va a ser afectado? Sin duda, ¿verdad? En la segunda revisión, el sector primario es el que más cae, ¿verdad? En tanto que seguido del sector de servicios, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué consecuencias puede tener esto? Sin duda alguna, la caída del Producto Interno Bruto, la desaceleración de la economía, la paralización de algunos sectores de la economía, va a traer como consecuencia el aumento de la tasa de desocupación. ¿Verdad? Y esto vemos que si no me equivoco, en el cuarto trimestre, estudiado el cuarto trimestre del año 2019, se llegaba a que la tasa de desempleo era del 5,7%, y en el primer trimestre del 2020, apenas iniciada la pandemia, era del 7,9%. No hay estadística más actualizada. Por lo menos yo no la pude conseguir, y esta es la estadística más actualizada que existe. Sin embargo, en conversaciones con algunos abogados laboralistas que asisten a centrales sindicales, están hablando de que hay un promedio de 500 despidos por mes que están atendiendo en este solo conglomerado de abogados que atiende a 2 centrales de trabajadoras. Y que si multiplicamos por los 6 meses pasados, tenemos más o menos una proyección de lo que puede significar esta tasa de desocupación que va a ir creciendo. Es decir, tenemos un problema de doble entrada. Por un lado, la proyección de la caída del Producto Interno Bruto asociado a un incremento de la tasa de desocupación, que a su vez está siendo afectado por la disminución del comercio internacional y que podría impactar en nuestro proceso de recuperación en el corto plazo. Ahora bien, me voy a dirigir a algunos elementos que nos ubican
a todos los latinoamericanos y también a Paraguay en el contexto de algunos cambios muy acelerados que están afectando elementos estructurales en el sentido tanto económico como político y también social. La primera de ellas es que asistimos a una transformación del mundo laboral. Ya teníamos un antecedente en los últimos 10 años de una acelerada transformación del mundo laboral por la incorporación de elementos de la ciencia, de la tecnología, de nuevas formas de gestión, sea a través de la robótica, a través de los medios de comunicación cada vez más dinámicos, o a través de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y ahora se aceleró totalmente en los últimos meses con este tema del trabajo en el modo COVID, que es trabajar a través de los medios de comunicación, a través de Internet. Es lo que estamos haciendo ahora, es lo que tenemos en este momento. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a pensar, estamos desarrollando un congreso de carácter internacional a través de Internet. Algo que sería inimaginable 6 meses atrás. 6 meses atrás. Les quiero hacer un comentario. Hace un par de horas tuve una reunión porque estamos organizando un congreso de estudios latinoamericanos en Helsinki en el año 2022. Y los finlandeses, es decir, los nórdicos, creen que para el año 2022 todos vamos a poder circular por el mundo y por lo tanto se prevé que ese congreso sea presencial. Sin embargo, hoy en día es impensable creer que se va a hacer un congreso de carácter presencial o viajar o trasladarse sin tener graves complicaciones. Porque incluso para los países que están, digamos, en mejores condiciones, viajar significa tener por lo menos una semana de cuarentena. Y eso aumenta el costo de un viaje. O hacerse un hisopado antes de viajar, que también aumenta el costo de un viaje. Por lo tanto, el mundo laboral se ha transformado a una velocidad inimaginable. Nunca en la historia se transformó tanto el mundo laboral como se ha transformado en los últimos 6 meses. Sin embargo, esto está asociado, parece que es algo así maravilloso, extraordinario, sorprendente. Sin embargo, el mundo ya venía en una fase de transformación mucho más acelerada de lo que conocía su historia. Y así vemos, por ejemplo, que los sistemas de comunicación marítima se han incrementado, especialmente desde la habilitación del Canal de Panamá, ¿verdad? El volumen de mercadería que se transporta desde Asia al Océano Atlántico se ha multiplicado por 3. Y eso quiere decir que se ha habilitado una línea de comunicación marítima extraordinaria, hasta el punto que también tenemos la habilitación del nuevo canal de Suez, que, si no me equivoco, ya va a cumplir 5 años. Y toda esta transformación de los pasos a nivel de océanos trajo aparejada también el cambio en la dimensión de los buques de transporte. Hoy en día tenemos en el mundo circulando lo que se llaman los buques post-Panamax. Imaginen ustedes, un buque Panamax, que era el característico para atravesar el canal de Panamá en su versión anterior, llevaba aproximadamente 1.500 contenedores de 40 pies, que son de los más grandes. Hoy en día un post-Panamax lleva 11.000 contenedores de 40 pies. 11.000 contenedores. La dimensión es gigantesca. Es decir, que el sistema de transporte no solamente se acortó, sino que también se incrementó en el volumen que se puede transportar. Con la particularidad que los nuevos buques post-Panamax traen un sistema de motorización que le permite tener mayor velocidad y a menor costo. Por lo tanto, algo está cambiando en el transporte marítimo a una velocidad tan extraordinaria, considerando los periodos de la historia. Otra de las cosas que han cambiado intensamente fueron los circuitos de transporte aéreo. Esto que vemos acá es un mapa del transporte aéreo a nivel global y vamos a encontrar que están concentrados
¿verdad? En una relación de Estados Unidos-Europa, básicamente. Sin embargo, podemos observar cómo el transporte aéreo desde la costa oeste de Estados Unidos hacia Asia, hacia el mar de China, India, Japón, Australia, se ha incrementado enormemente. Y esto es porque el comercio también ha aumentado en el espacio pacífico. Por lo tanto, asistimos a una transformación del transporte aéreo de una dimensión extraordinaria, nunca vista. Esto es verdad que hoy en día está severamente impactado. Sin embargo, el vínculo de Europa y de Estados Unidos con Asia nunca ha disminuido, tanto como para poner en riesgo el sistema de transporte. Otros elementos que también son importantes y que cada vez más importantes hacen referencia a la conexión de Internet. Estos cables que ustedes ven son las conexiones de Internet de alta velocidad de fibra óptica que existen. Y como verán, están concentrados en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Esta es la conexión de Internet que se va a desarrollar aún más con la aparición del sistema 5G. Bueno, por eso es muy importante en la disputa internacional el control de los sistemas de comunicación. Aquí tenemos tres elementos que hacen que, asociados a la transformación del mundo laboral, la incorporación de la robótica, la incorporación de la inteligencia artificial o los cambios en los hábitos laborales, también están acompañados con un cambio en la comunicación internacional cada vez más intenso y a menor costo, que eso cambia también el mundo. Esto también trae aparejado la aparición de nuevas regiones económico-políticas. Y quiero hacer referencia acá al espacio asiático de comercio internacional, donde está China, y donde originalmente estaba Estados Unidos, y que iba a convertir a esa región en el mayor tratado de libre comercio de la historia. Sin embargo, con el gobierno de Trump eso se paralizó y quedó el de la Unión Europea como el mayor proyecto, seguido del Mercosur y el de la Unión Económica Euroasiática que lidera Rusia, que aún está en formación, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenemos los mercados internacionales asociados en grupos económicos por espacios geográficos. ¿Qué ha traído como consecuencia toda esta nueva agrupación de espacios económicos políticos? Y es precisamente un cambio geopolítico profundo en el cual el comercio, el desarrollo tecnológico, las relaciones políticas y también las relaciones sociales tienen una expansión y una presencia cada vez mayor del mundo asiático. Nosotros siempre pensamos que esto es una expansión de China. Sin embargo, también tenemos una presencia cada vez mayor de Corea del Sur, por ejemplo. Sin olvidar la presencia de Japón, ¿verdad? Pero también incorporando la presencia de la India. Ellos son Asia. Y un nuevo actor euroasiático, porque tiene una mezcla ahí también muy interesante, que es el caso de Turquía y de Rusia. Por lo tanto, estamos viendo que hay un cambio geopolítico de enorme magnitud y de consecuencias económicas extraordinarias. ¿Cuáles son los desafíos para nuestro continente? Perdón, ¿cuántos minutos tengo más para continuar? Justo le estaba enviando un mensaje, doctor. Le puse 15 minutos, pero ahorita ya como 5, 8 minutitos. Bien. Voy a hacer algo más simple entonces. Muchas gracias, María Luisa. Voy a hacer algo más simple. Miren, nosotros tenemos un proceso de transformaciones estructurales también. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos encontramos en una situación donde las grandes transformaciones tecnológicas, las grandes transformaciones del mundo laboral, se encuentran también acompañadas por unas transformaciones nuestras. Como decíamos, miremos un poco a nuestro alrededor y vamos a ver que nuestra población ha aumentado. En Paraguay aumentó, pero también se concentró cada vez más. Nosotros tenemos un campo cada vez más despoblado y tenemos ciudades cada vez más pobladas. Eso trae como consecuencia demandas estructurales. Eso también trae como consecuencia la concentración de la actividad económica en los grupos
en las zonas urbanas. Entonces tenemos un tipo de sistema económico extensivo, llamémoslo así, por la utilización de amplios espacios, por la agricultura y la ganadería, pero también una economía altamente concentrada en reducidos espacios geográficos que hacen a la industria, a los servicios, a la tecnología, etcétera, etcétera. Y por lo tanto nos obligan a revisar las políticas públicas, a revisar las políticas de marketing, de comercio, de factoreo por parte de las empresas y del Estado para poder prestar servicio y para poder brindar los servicios a sus clientes. Eso trae como consecuencias estructurales graves, por ejemplo, a servicios como la ANDE, a servicios como la SAP en la provisión de energía eléctrica y de agua, que es lo que estamos viviendo ahora. Tenemos una estructura de instituciones públicas que tienen gran fortaleza para poder y gran potencial, porque tienen recursos materiales amplios, como por ejemplo, o recursos energéticos, como el caso de la ANDE, que no le falta energía eléctrica, o como la ESAP, que no le falta agua, ¿verdad? Porque en nuestro país le sobra el agua. Sin embargo, la capacidad de gestión, la capacidad de desarrollar sus servicios está disminuida porque también su forma de pensar era en formatos donde no contemplaba la alta concentración urbana. Y eso es lo que hay que revisar probablemente en los próximos años de una manera muy acelerada, porque todo esto trae consecuencias también en el sistema de salud. Es decir, en la medida que nosotros no tengamos un mejor sistema de gestión en la energía eléctrica y en el agua, vamos a tener ya no solamente una pandemia, vamos a tener otro tipo de epidemias que están asociadas precisamente a la carencia de estos productos. También un elemento importante que hace la estructura es la gestión de los recursos naturales. Hemos visto cómo las quemazones, los incendios, no solamente destruyen el medio ambiente, sino que también afectan la salud de las personas, con el humo, etcétera, ¿verdad? Un problema que también tenemos que revisar es la conectividad y el transporte, y finalmente nuestra vinculación con los cambios geoeconómicos, es decir, intervenir al país, hacer intervenir al país en el contexto internacional para que sea de una manera más proactivo en el contexto internacional. Para cortar, las conclusiones. La primera conclusión. El mundo está en un proceso de integración diversa y asimétrica. Es decir, aquí hay política y hay comercio al mismo tiempo. Es el ejemplo de la disputa Estados Unidos-China por el 5G. Pero también es nuestro caso, en nuestra disputa por la apertura del comercio intra-Mercosur, donde países como Argentina han decidido cerrar sus fronteras, cerrar su comercio y no abrir a nuevas negociaciones con ningún otro país, salvo la última que se hizo con la Unión Europea. Pero también hay otro elemento, que es la tensión entre la soberanía y el mercado. Es decir, ¿de qué manera nosotros tenemos que mantener la soberanía cuando que eso restringe nuestro mercado? Nosotros tenemos que pensar que el mundo, así como está yendo a pasos, enfrenta problemas y desafíos en forma conjunta. El ejemplo es la pandemia. Nuestro problema de salud no se va a solucionar si nosotros encontramos una fórmula para curarnos, porque nos va a venir la enfermedad por el lado de Argentina, o por el lado de Brasil, o por el lado de Bolivia, o nos va a venir por el avión, o nos va a venir en un barco. Es decir, acá la idea de soberanía está cambiando radicalmente. Y asimismo, para proteger los mercados, no hay mejor forma que darle dinamismo y amplitud, ¿verdad? Y finalmente, otro elemento que es, nosotros debemos apostar a hacer un proceso de integración con nuestros vecinos de manera continental, o también tenemos que mirar el campo marítimo. Como ustedes habrán visto, una de las grandes revoluciones tecnológicas en el mundo está dándose en el transporte marítimo, es decir, en el desarrollo de los barcos de transporte transcontinentales. Nosotros, si queremos vender, si nosotros queremos tener escala, si nosotros queremos formar parte de las cadenas globales de producción, de venta, etcétera, tenemos que pensar en el campo marítimo. Y como somos un país que no tiene una costa marítima, tenemos que trabajar mejor nuestras vías de comunicación a través de los ríos y al mismo tiempo
darle una mayor seguridad, una mayor confianza a nuestros vecinos para que apuesten con nosotros en el desarrollo de los ríos. Por lo tanto, la gran apuesta es al multilateralismo. Y segundo, debemos considerar el gran proyecto asiático del siglo XXI. Yo quiero entrar en el gran proyecto asiático del siglo XXI porque está asociado al desarrollo de nuevas potencias, donde ahí están, por un lado, China y Rusia, que están tomando un protagonismo extraordinario, Turquía, ¿verdad? Indonesia, las multinacionales. Hoy en día las multinacionales son tanto o más poderosas que varios de los países que conformamos las Naciones Unidas. Es decir, el volumen y el dinamismo que tienen corporaciones transnacionales es tan poderoso como, por ejemplo, Microsoft, ¿verdad? Es una corporación que tiene el poder de varios países juntos, que maneja el presupuesto de varios países juntos, y por lo tanto tenemos que considerar como un actor de carácter internacional, como un actor de carácter global. Así también la aparición de 3 bancos muy importantes, que es el Banco de los BRICS, que es el Banco de Infraestructura y de Inversión, y el Banco de Desarrollo Asiático. Son 3 bancos que van a tener un peso por el volumen de recursos que manejan tan grande en el contexto internacional que en los próximos 10 años probablemente nosotros vamos a tener la presencia de ellos de la misma manera que hoy tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Y finalmente, el tema del el proyecto se llama One Road, One Belt, que en español significaría un cinturón y una ruta. Esta es una ruta que se está construyendo, que se está desarrollando, que conecta las costas del Mar de China con el Océano Atlántico, atravesando todo el espacio euroasiático, que va hasta Moscú por un lado y que por el otro va hasta Teherán y hasta Turquía, y desde ahí se conecta con Europa y termina en Madrid y en Rotterdam. Eso va a cambiar el mundo, ya está cambiando el mundo. Hoy en día está funcionando. Lo que sucede es que la inversión que se está desarrollando en infraestructuras terrestres, marítimas, aeroportuarias, es de tal magnitud que en los próximos 10 años nosotros vamos a encontrarnos con un dinamismo en este espacio euroasiático que vamos a tener que repensar todas nuestras potencialidades, vamos a tener que repensar nuestro comercio internacional. Hay un elemento que este proyecto incorpora al África y que ahí también hay que considerar que África es un continente de promesas como lo es el continente americano. Por lo tanto, habrá que pensar seriamente un tratado de libre comercio entre Mercosur con China. Bien, finalmente tenemos que partir de una realidad. ¿Cómo estamos en los procesos de integración? ¿Cómo está nuestro comercio internacional? Que nuestra prioridad hasta ahora ha sido el Mercosur. Miren, el Mercosur Argentina está suspendida del Mercosur desde abril del año 2020. Argentina no solamente tiene cerradas sus fronteras, sino que también ha suspendido toda nueva actividad para avanzar en el proceso de integración regional. De la misma manera está el UNASUR, donde los estados se han ido retirando y por lo tanto se ha ido suprimiendo. En tanto que el CELAC es una entelequia hoy en día, no tiene con quién dialogar, todos los países están preocupados por sus propios problemas, y la Alianza del Pacífico probablemente sea la única que hoy en día está funcionando porque tiene como propósito el comercio con Asia. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar cuáles son nuestros desafíos. Uno, primero, las empresas como actores transnacionales, incluyendo las empresas paraguayas. Tenemos que prepararlas, tenemos que proyectarlas para que tengan incidencia en el comercio internacional. Segundo, las debilidades que tiene el Estado. Con la pandemia se ha notado
que el problema parece ser la corrupción. Sin embargo, es la incapacidad del Estado para dar una respuesta y por lo tanto eso va a significar revisar el Estado, revisar las instituciones y fundamentalmente trabajar seriamente con la estabilidad del sistema de justicia. Porque si no hay sistema de justicia, no hay previsibilidad. Y entonces se da lugar al crimen organizado. Y también al mismo tiempo se asocian con el tipo de demandas sociales. Quiero que hagan el link para los paraguayos que asisten a este evento. Hoy en día tenemos a 3 personas secuestradas por una organización de carácter terrorista. Pero la última asocia 2 cosas, el crimen organizado y una demanda social de carácter sectorial como los indígenas. El último fue secuestrado, el ex vicepresidente Oscar Denis fue secuestrado por una brigada de carácter indígena. Entonces, nosotros tenemos que ver con mucho cuidado esto, porque quiere decir que a la debilidad del Estado se le está sumando una asociación del crimen organizado con demandas sociales concretas. Y eso es un peligro, porque el crimen organizado hoy en día tiene más recursos y más flexibilidad que muchas de las instituciones que pretenden combatirla. Bueno, con esto quisiera terminar y dejar como para que puedan reflexionar y posteriormente entrar en un espacio de conversación, de reflexión y de diálogo. María Luisa y a todos los organizadores, muchísimas gracias. Hasta aquí es mi presentación.